Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día jueves 28 de diciembre del año 2023. Saludamos a esta hora de la mañana al investigador de Fundación Sol y también profesor asistente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios, Gonzalo Durán, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? Bienvenido de nuevo acá a la radio. Hola Claudio, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Estamos en este espacio que realizamos en conjunto a Fundación Sol y como es el último también de este año 2023, hemos querido aprovechar de hacer una suerte de balance respecto de cómo ha sido este año en algunas materias muy sensibles como trabajo, salarios y desigualdad. ¿Qué podríamos decir en primer lugar, Gonzalo, respecto de lo que ha sido este año 2023 para estos temas? Sí, bueno Claudio, primero agradecer nuevamente. Yo creo que para el caso del trabajo, que es una de las dimensiones que nosotros más investigamos, no ha sido un buen año. Eh, Básicamente eso lo podemos observar en algunos indicadores, en algunas encuestas que salieron este año que se nos está yendo, como por ejemplo la encuesta CACEN, que es una encuesta importante para nuestro país, en la que determina lo que pasa, por ejemplo, con la desigualdad de ingresos, con la pobreza y también con los salarios. Tanto esa como otra que hace el INE, que es igual de potente, igual de poderosa, nos indica que la mitad de los y las trabajadoras gana menos de 500.000 pesos al mes, 500.000 pesos líquidos al mes. Y eso es una noticia que sin duda muchas personas que nos estarán escuchando entenderán lo que sucede cuando alguien tiene esos niveles de ingresos, y hablamos de que es la mitad de las y los trabajadores. Lo que sucede es que nos enfrentamos a una dinámica de endeudamiento. Hoy en día también sabemos que más de 4 millones de personas están morosas, hay más de 11 millones de personas endeudadas en Chile, y por lo tanto tenemos un sistema económico que se basa en cuanto a pagar muy bajos sueldos, y para que la demanda interna se pueda activar y este país pueda seguir avanzando, lo que se recurre es al crédito, a la deuda. Y eso es un sinónimo de una economía enferma, que sin duda tenemos que apuntar a que se pueda autosostener en base a lo que son las rentas del trabajo, que es una cuestión que está absoluto debe en nuestra sociedad. Entonces ahí tenemos un balance que es negativo, porque también si nosotros tenemos ese diagnóstico, donde tenemos pensiones que son bajas, las pensiones autofinanciadas que se pagaron en septiembre de este año, la mitad de ellas son menores a 90.000 pesos. Si tenemos un diagnóstico de bajas pensiones, de bajo salario, por ejemplo, uno esperaría que la reforma previsional hubiese avanzado mucho más rápida de lo que está pasando hoy en día. Y por otro lado, también uno esperaría que por el lado del trabajo, una reforma a la negociación colectiva también hubiera sido algo que se hubiera trabajado durante este año, y sin embargo eso no sucedió. Entonces, por eso que hoy día no podemos hacer un balance positivo en esas dos dimensiones que son bastante sensibles para lo que es la mayoría de las personas de este país. Ujú. Gonzalo, ¿a qué se debe este escenario? ¿Estamos frente a consecuencias de temas más coyunturales como los efectos post-pandemia, el estancamiento en el crecimiento, o hablamos de condiciones más estructurales respecto de cómo funciona nuestro sistema laboral? Es una combinación entre ambas cosas, pero yo creo que aquí lo importante es mirar la fotografía más de largo plazo, la cuestión estructural. Hay que recordar que en Chile, tanto el sistema de pensiones como el sistema de relaciones laborales, lo que rige las relaciones entre las y los trabajadores con sus empleadores, son instituciones que provienen de tiempos dictatoriales. Ahí es cuando esto se generó en cuanto a a los grandes cambios. Y eso no ha cambiado sustantivamente una vez que se recupera la democracia. Es una cuestión bastante conocida en Chile, que nosotros todavía tenemos, por ejemplo, un sistema de negociación colectiva como el que pensó Pinochet. Un sistema en donde los sindicatos fueran rivales entre sí. Ojalá pudieran haber muchos sindicatos compitiendo en una misma empresa,
que fueran pequeñitos, que no pudieran disputarle las utilidades a sus empleadores y que pudieran ser como los gaffiter en una empresa, sin desmerecer, por supuesto, pero en una lógica de ir apagando incendios y no de pensar la sociedad y el futuro y cómo el trabajador puede también ir diseñando política pública, que es lo que sucede en la mayor parte de los países de Europa, por ejemplo, donde tienen sistemas de relaciones laborales donde se negocia por rama actividad económica, y también acá en América Latina, como sucede, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, sucede también en el sector bancario, y para qué hablar de Uruguay, donde ellos tienen un sistema de negociación por rama. Entonces Chile también está avanzando hacia ese norte, por ahí a comienzos de los 70, teníamos una aproximación que iba hacia un sistema de negociación por rama actividad económica, y eso se interceptó. Se interceptó básicamente porque el capital necesitaba ponerle término a este impulso, ¿no es cierto?, desde el trabajo para poder revertir la caída en la tasa de ganancias. Los empresarios, inevitablemente en el modo producción capitalista, ellos van viendo que cada ciertos años sus ganancias van a ir disminuyendo. Y la manera que tienen para ponerle un freno a esa disminución en las ganancias es, por ejemplo, atacar al trabajo organizado. Eso es lo que sucedió en Chile y fue en dictadura, es lo que está tratando de hacer ahora Milei en Argentina, en democracia, lamentablemente. Pero en Chile fue en dictadura y luego que se recupera la democracia, eso no se volvió atrás. Entonces ahí tenemos una cuestión que es estructural, en cuanto hay responsabilidades de diverso tipo, hay factores, por ejemplo, partidos políticos que no comulgaron con esa creencia en donde los trabajadores pueden tener poder y con eso formar las ideas en una sociedad, más bien adhirieron a un credo neoliberal que se estableció ya a fines de los 80, comienzos de los 90, y ahí no, hubo una línea de continuidad entre lo que fueron las políticas económicas de la dictadura con las políticas económicas de la entonces concertación. Y eso es lo que está en disputa. Yo creo que eso hay que reivindicar, hay que instalar nuevamente esa discusión, ese debate, en donde podamos también alterar esas relaciones de poder. Es un error que digamos que queremos una reforma previsional mucho más potente, como a veces dice el gobierno, y estamos en la discusión del uno 2 3 donde uno es para las guarderías, el 2 es para la capitalización individual y el 3 es para un seguro colectivo. Estoy hablando del aumento en el porcentaje de la cotización para las pensiones, pero por otro lado tengamos un movimiento sindical, un movimiento de trabajadores debilitados. A nuestro modo de ver, ahí hubo un error en el timing político. Debió haber sido primero, por ejemplo, durante este año, haber discutido y haber hablado sobre reforma a la negociación colectiva y no dejarlo para el final del gobierno, que parece ser que es lo que se está planteando. Y eso es algo que básicamente nos da cuenta de que al parecer el trabajo no es el centro, no es el centro la punta de lanza, por ejemplo, de la élite política hoy en día en Chile. Ujú. Gonzalo, ¿de qué nivel es el retraso de nuestro sistema laboral comparado, por ejemplo, con otras economías de PIB parecido? Porque a veces en nuestro país, con esta mentalidad de isla que tenemos un poco, ¿no? Asumimos que no hay otro sistema o que no hay otra forma de funcionar que no sea como el que tenemos actualmente en nuestro país. ¿Cómo nos podríamos comparar con otras realidades? Sí, aquí uno puede hacer comparaciones de distinto tipo, sin duda. Por ejemplo, uno puede ver países que son parecidos, ¿no es cierto?, a Chile en cuanto al PIB, que es el típico indicador que se utiliza. Entre paréntesis, Chile es un país que en ese indicador está como en la punta en América Latina. Está por encima de Uruguay, vendría a ser el segundo en los países del Cono Sur. Pero en Uruguay, por ejemplo, ustedes pueden ver cuando uno analiza cómo funciona allá, que tenemos un sistema de negociación colectiva donde el 95% de las y los trabajadores participan de la negociación colectiva. En Chile es el 13%. Ahí está el atraso. Hay un 13% de negociación colectiva versus un 95%, que es lo que sucede en Uruguay. En Argentina la negociación colectiva es un 65% aproximadamente. Y por eso que también cuando ahora veamos los análisis, lo que está planteando
el presidente electo ahora en Argentina, el presidente ya en ejercicio, no va a ser fácil desmontar lo que ellos han conquistado con luchas pasadas, porque la mayoría conoce lo que significa la negociación colectiva y no es llegar y quitársela. Entonces yo creo que a ese es importante avanzar en términos de lograr un sistema de relaciones laborales que sea más equilibrado. En Uruguay, con ese 95%, ellos tienen el índice de Gini, que es este termómetro bajo. O sea, en otras palabras, en Uruguay tienen, podríamos decir que es el país más igualitario de América Latina. Y tienen también la negociación colectiva más elevada. Eso no es casualidad, no estamos diciendo que son dos cosas que no se conectan, están íntimamente conectadas, que hay una lo que en estadística, en economía, se conoce como una relación causa-efecto. Una cosa produce la otra. Y eso es algo que en nuestro país, lamentablemente, no se ha querido poner al centro de la discusión de cómo más poder para los trabajadores puede disminuir la desigualdad de ingresos. Ujú. Estamos conversando con el economista, integrante de Fundación Sol, también académico, asistente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Gonzalo Durán, a propósito de este balance anual en materias de trabajo, salarios y desigualdad que estamos realizando en este último espacio en el año 2023 que tenemos junto a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Gonzalo, tomando en cuenta que, por ejemplo, algunos temas que han marcado el debate y la atención de los dirigentes políticos, de las autoridades durante los últimos años, como ha sido el proceso constitucional, por el momento se ha cerrado y hay una suerte de discurso común de señalar de que ahora sí nos vamos a abocar en los temas que importan a los chilenos. ¿Qué expectativas tienen respecto de lo que pueda pasar en 2024 respecto de estas materias, si es que hay algún tipo de expectativa, por ejemplo? Sí, sí. Por cómo se han sucedido los eventos, en realidad son pocas las expectativas que uno puede tener desde un parlamento que tenemos que bloquea, ¿no es cierto?, lo que el gobierno trata de impulsar como idea. Y por otro lado, tú tienes un gobierno que también, al parecer, el tema del trabajo no lo tiene como la punta de lanza, y por lo tanto es difícil pensar en alterar las relaciones de poder en la sociedad y esta correlación de fuerzas que muchas veces se habla, de que se necesita correlación de fuerza para mover la frontera de lo posible, pero si tú no le das más poder a los trabajadores y trabajadoras, esa correlación de fuerza es difícil que se mueva. O sea, no creo que las personas que representan los partidos más conservadores de Chile van a querer una reforma previsional en donde se le quite en el fondo estos recursos que tienen los grupos económicos que ocupan las cotizaciones de las y los trabajadores para capitalizar a sus empresas y con eso lograr jugosas utilidades. No creo que porque alguien le presente un proyecto que está sólidamente o técnicamente justificado, esas personas vayan a decir, sí, aquí está, quítenle el dinero a los empresarios con todas las utilidades que ellos han obtenido durante las últimas décadas. Para eso se necesita sin duda una presión efectiva, se necesita probablemente movilización, se necesitan huelgas. Y eso, eso hay que decirlo, no es algo que esté mal decirlo. Pero para ello es fundamental que podamos tener reglas también en relación a cuestiones como sindicalismo que sean mucho más inclusivas, que haya una promoción del sindicalismo, no una demonización de la actividad sindical. Eh, si eso estuviera presente en el debate, podríamos pensar en que esta correlación de fuerza efectivamente nos va a traer esperanza para el próximo año, para tener un sistema de pensiones que sea digno, en donde una persona cuando entra a la etapa de vejez pueda salir de la pobreza y no esté condenado, por ejemplo, a vivir con un monto que es menor al salario mínimo, ese tipo de cosas. Entonces, ahí yo creo que el llamado es básicamente a entender de que en una sociedad como la que vivimos, en una sociedad capitalista, efectivamente el trabajo es algo que no puede dejarse como un accesorio, como una sección, como algo periférico a una agenda política. El trabajo tiene que estar al centro de la agenda y es lo que debería marcar en el fondo luego lo que es la correlación de fuerza necesaria para generar los cambios. Ujú.
Gonzalo, nos quedan un par de minutos, pero quería aprovecharlos para llevarte a otro tema. Me voy a salir un poquito de la pauta que teníamos planificado en un inicio, pero quería aprovechar que estás acá con nosotros y que uno de los temas que seguramente va a marcar la jornada de hoy. Este acuerdo que se anunció durante la jornada de ayer entre el Estado de Chile a través de Codelco con SQM para la extracción del litio hasta el año 2060. Se ha destacado mucho por parte del Ejecutivo la presencia que tendrá el Estado en este convenio, pero bajo una lógica que no es muy distinta respecto de lo que ha sido la explotación de este tipo de recursos durante los últimos años en nuestro país. ¿Cómo lo ven desde ahí de Fundación Sol? Sí, básicamente aquí lo que estamos asistiendo es a un discurso que no es muy distinto a lo que hemos visto en el pasado. Yo creo que por mucho que hayan habido algunos escándalos, hay algunas cosas estructurales en el fondo que uno no debería dejarlas de defender, como por ejemplo que el rol del Estado en una sociedad como la que vivimos es un rol que tampoco se puede como obviar o dejar en un menor grado. Tiene que ser importante y para eso se necesitan también empresas que debieran ser estatales, empresas que no debieran estar en cooperación con empresarios privados. Eh, en ese sentido, yo creo que aquí lo que vemos es básicamente una falta de arrojo por defender ideas que apunten a entender que la sociedad como la estamos viviendo no entrega soluciones que sean suficientes, que sean soluciones, por ejemplo, para tener derechos sociales que tanta falta hacen en nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos acuerdos de cooperación, por ejemplo, en este punto en particular, alianzas público-privado, aquí lo que se está lamentablemente dejando de lado es una mayor recaudación para el Estado. Aquí, en el fondo, en este caso, esta empresa va a tener el control en el puesto del directorio. Y el Estado va a tener una participación que no va a ser la participación que le permita tomar las decisiones de aquí a los próximos décadas, por así decirlo. Y eso, en una industria tan dinámica como la que estamos hablando, yo creo que no es estratégico. Ahí el Estado debería tener la voz final al momento de tomar las decisiones, de ver qué es lo que pasa a nivel de territorios, de ver lo que pasa en las regiones. Y eso, si tú no tienes el control de una empresa, si no tienes el 50% más uno de los votos, en el fondo te transformas en un accionista que no es quien va a poder poner o llevar la batuta, como se dice, al momento de definir cuál es la política social de una cuestión tan importante como es el litio, donde debiese haber una lógica distinta a la que sucedió en el pasado con otras materias primas, como puede ser el cobre, en donde finalmente se le ha pasado a las multinacionales, los recursos se van, no hay integración de mayor valor agregado. Uno esperaría que eso no suceda en la industria del litio. Pero si el Estado no es el que controla las decisiones, nada nos asegura que eso no vaya a ser lo que va a suceder en el futuro. Ujú. Bueno, Gonzalo Durán, economista, integrante de Fundación Sol, agradecerte que hayas estado nuevamente acá con nosotros y a través tuyo también a todo el equipo de Fundación Sol que ha estado presente en este espacio durante todo este año 2023 y esperamos también tenerlos acá en el 2024. Un abrazo, Gonzalo, y feliz año. Bueno, un abrazo a ustedes, muchas gracias y un feliz año a todas y a todos. Ahí estaba entonces Gonzalo Durán de Fundación Sol, cerrando este año 2023 de conversaciones, de diálogos que hemos tenido con esta entidad acá en Radio Análisis. Bueno, son las 9 de la mañana con 55 minutos. Agradecer que hayan estado con nosotros durante esta jornada. Los invitamos a que continúe junto a Radio Universidad de Chile y todas sus plataformas, porque en breve llega Antonio Esteves y Semáforo y también acompañe la programación de las distintas radios que piensan a lo largo y ancho de nuestro país y también de Uchile TV. Gracias a todo el equipo, nos reencontramos a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis y recuerde, acá mañana a las 7 en punto, una nueva edición de Radio Análisis junto a Juanita Rojas. Que estén muy bien.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radio Análisis. Lo más relevante